Entonces, la repercusión de esto es mucha. Nosotros le hemos ofertado a propios extraños los debates públicos, se lo ofrecí a Radio Mitre, correctamente me mandó un mail diciéndome no está en nuestro esquema hacer ese debate. Se lo ofrecí a Radio del Plata, me dijo que sí, pero no encontró interlocutor. Se lo ofrecí al programa de Mauro y al programa de una señorita que fue, que no me acuerdo cómo se llama, Paula. ¿Cómo? Ahí estaba el pollo sobrero, y me dije, ¿estás seguro que sí? Yo voy a traer a la gente, me dio nombre ahí de gente del INDEC. ¿Estás seguro? Sí, yo lo voy a traer cuando ya pasaron 2 semanas y el pescado está sin vender. Y tengo un compromiso con un diario de tirada nacional, de los periodistas que fueron muy críticos con el INDEC y que durante años se la pasaron diciendo que el INDEC mentía. Les ofrecí el debate, me dijeron que sí, pero que si no consigue interlocutores para debatir con nosotros, propios o extraños, o todos juntos, no importa, el compromiso que tomaron conmigo los periodistas es que nunca más van al menos ellos a escribir con su pluma que el INDEC mentía. Entonces todavía les quedan 15 días. Nosotros decimos que tenemos la verdad histórica, y como me involucraron en el tema del INDEC y yo siempre acepté ese desafío desde el punto de vista político, porque yo fui secretario de Comercio, pero está claro que banco políticamente todo lo que hizo el INDEC, desde ahí es que venimos. Técnicamente son los compañeros que están a cargo acá y de los cuales yo estoy orgulloso que hayan transitado en nuestro espacio político y lo sigan haciendo. Es muy difícil debatir con nosotros, pero yo creo que no van a conseguir del otro lado los que tengan la solvencia técnica para debatir con nosotros. Está claro también que la decisión política de nuestro gobierno fue que nosotros no habláramos. En no hablar dimos ventaja a ese chico que está con Silvestre, ¿cómo se llama? Ese Berkovich, por ejemplo. Se lo dije, vos pegaste en el piso. Berkovich es de la misma agrupación que Kicillof, no la actual, la que hizo en economía, esa TNT. Tonto pero tanto, ¿cómo es? Tontos pero no tantos. Yo le dije, ¿por qué no decís la agrupación? Y decía, se hacía. Es de esa agrupación. Eso no significa nada. Pueden haber coincidido en un momento de la historia y en otro momento de la historia no coinciden, pero no estuvo bien que se dedicara a criticar a lo que después, porque éramos orgánicos políticamente, no salíamos a... Pero bueno, después del 10 de diciembre se terminó el bozal ese electrónico que teníamos y ahí empezamos a hablar. Y ahora que estamos hablando le ofrecemos el debate. Y a todos, a propios y extraños. Pero en la sede del Partido Justicialista es a propios, porque no condice con la verdad histórica pensar que nuestro gobierno nacional y popular dejó la pobreza en 20-25%, habiéndola recibido, ahora van a ver los datos arriba del 50%. Y no serviría, porque en realidad la cuenta no es lo que recibimos, hoy lo debatía con un compañero, no sé si está por acá, la cuenta no es lo que nosotros recibimos en el 2002 y lo que entregamos en el 15. La cuenta es lo que recibimos en el 2002, en cuanto la dejó Kirchner y en cuanto la dejó Cristina. Porque lo van a ver en los datos ahora, que Kirchner en el 2006 ya la deja en 26.9.
Si nosotros bajamos del 54 al 26.9 en el 2006 y del 2006 al 2015, algunos dicen que la entregamos en 22.50, otros dicen en 29, otros para hacer promedio en 25, significa que en 8 años no hicimos nada. Este es el problema. O sea, cuando uno dice, bueno, pero vos podés decir que del 2002 al 2015 mirá todo lo que la bajamos. Bueno, pero escúchame, la mitad de eso lo hizo Kirchner en 4 años, 3 años. Entonces, ¿cómo puede ser que después, qué pasó después? ¿Qué pasó en 8 años? No, pero en 8 años hicimos un montón de cosas. ¿Y qué cosa vas a hacer si no bajaste la pobreza? No hiciste nada. Si bajamos la pobreza, hicimos. Si no bajamos la pobreza del 2006 al 2015, ¿y entonces para qué estuvimos? Todos, ¿para qué estuvimos? Todos y todas, ¿para qué estuvimos? Porque es todos y todas todo el tiempo. Si no tenemos igual. ¿Está bien? Entonces, si no bajamos, entonces, lo que venimos mirando a los ojos a los compañeros es decirle, el peronismo cuando gobierno pisa y marca. Bajamos la pobreza del 50 y pico que la recibimos y la entregamos, es lo que le entregamos, lo que decimos que le entregamos. Con un interregno ahí 14-15, que es la gestión Kicillof, que ya lo dije públicamente, él tiene que decir con precisión qué pasó en el CAS 14 y 15. Nosotros lo decimos aproximadamente, porque de acuerdo a las proyecciones que hicimos, pero él tiene todos los datos porque fue el ministro de Economía. Por lo tanto, a él le corresponde decir con precisión sobre los datos que nosotros dejamos en el 2013 qué pasó el 14 y 15. Pero no pueden haber pasado cosas tan tremendas. Por lo tanto, por ahí cantaba Garay. Sobre esta base es que nosotros nos hacemos cargo de nuestra gestión y estamos en condiciones de decirle al pueblo argentino, merecemos volver porque hicimos las cosas razonablemente bien, cometimos errores, pero hicimos las cosas razonablemente bien. Y donde eso nos evalúa, que es la generación de empleo y la baja de la pobreza, porque ¿para qué gobierna el peronismo? Para que haya la menor cantidad de pobres posible hasta que terminemos con la pobreza en este país, que es el mandato que tenemos de EVA. Y esto es lo que venimos a decir, por eso le pedimos a los compañeros que lo graben, le pedimos a los compañeros que lo circulen, y a lo largo y a lo ancho del país va a haber muchas reproducciones de esto, y hay muchos grupos como estos viendo, porque es necesario que los compañeros encuentren la respuesta técnica de lo que nosotros supimos hacer. Dicho esto, vamos a comenzar. Estos son los valores de lo que nosotros humildemente entendemos que es la década ganada. Todo esto después va a circular, así que no hace falta que tomen nota, lo que quieran. Abajo tienen la fuente, es el actual. ¿Está bien? No hay que la de Edwin, este es el actual INDEC, esto es lo que dice el gobierno. Por eso, si ustedes ven, acá hay una observación, porque el actual INDEC dice, contra toda lógica, que en el año 2009, la economía cayó un 6%. Acá hay jóvenes que no se tienen por qué acordar del 2009, pero hay algunos que no somos tan jóvenes y que se tienen que acordar. Nosotros tenemos el pronóstico de que este año, que están gobernando estas bestias, la economía va a caer un 2%, 2,5%, 2%. Ellos publicaron, estos no son nuestros datos, 2009. Ellos en el 2009 publicaron que la economía cayó un 6%. O sea, los que se acuerden de haber vivido en el 2009 tienen que pensar que la economía está cayendo en el 2009 3 veces lo que pasa hoy. O sea, que si ustedes ven locales vacíos, los colectivos vacíos, los trenes, en el 2009 3 veces más. Eso es lo que ellos publicaron. Nosotros se lo aceptamos, porque son los datos oficiales. Así todo, nosotros en nuestra gestión
hicimos crecer 48% el PBI, que es la facturación de la Argentina neta de duplicación, son las ventas finales. Y acá tienen el resto de los elementos que dan cierta coherencia. Siempre que crece el producto, crecen las importaciones, entonces las importaciones crecieron mucho más. Esto es lo que sería parte de los gastos públicos, le faltaría la inversión pública para hacer el total del gasto público. Este es el consumo de ustedes, estas son las exportaciones y estas son las inversiones. O sea que tiene una armonía. Esta armonía son los datos del INDEC actual. No son ni proyecciones, estos son datos. Ustedes entran ahora en el INDEC y encuentran esto. Nadie lo puede criticar. No lo criticamos nosotros, salvo el 2009, y no lo critican ellos porque son los que publicaron. Esto es importante porque hay cosas en las cuales tenemos debates y hay cosas en las que no tenemos debate. Decimos, estos números son los que corresponden a lo que ellos acaban de publicar. Esto lo pudimos hacer, y viene a cuento por lo que nos está pasando ahora, porque nosotros tuvimos algunos elementos ordenadores, no sin debate y sin reflexión al interior de nuestra fuerza. Algunas de las cosas que digo ahora después va a ser que compren menos mi libro, pero bueno. Por ejemplo, en el 2003, ya habiendo ganado Kirchner la elección, se generó un debate en el Hotel Panamericano acá. Porque si no, los compañeros después piensan que cuando uno llega al gobierno tiene todo planificado y agarra el bibliorato A, que es lo que hay que hacer del día 2 al día 10, bibliorato B, eso no es así. Se construyen las decisiones como en casa. ¿Qué cenamos esta noche? Y cenamos y uno abre la heladera. Eso es para las películas norteamericanas. El presidente sentado en la cabecera, que vienen los asesores y empiezan a explicar y todos se escuchan y toman la mejor decisión. Eso solo en las películas norteamericanas. Al menos en las que me tocó a mí participar como toma de decisión, es como ustedes se imaginan. Nosotros teníamos un debate sustantivo en el Panamericano, que era entre el ala progresista de nuestro gobierno, que sigue siendo un debate histórico, pero en el ala progresista de nuestro gobierno, que en ese momento la encaraba el FREPASO, ¿se acuerdan del FREPASO? Frente para el País Solidario. Y los que veníamos del núcleo peronista, sobre cómo encarar el arranque del gobierno. Y la discusión era, fíjense ustedes qué notable, cómo... La discusión era si salíamos a buscar plata o no salíamos a buscar plata. Conclusión, si salíamos a endeudarnos, para hablar técnicamente, o no salíamos a endeudarnos. Parece un debate reciente. Pero esto estamos hablando, sería abril, mayo, antes de que asumiera Kirchner. Entre un mes y 3 semanas. La reunión la presidía Julio De Vido. Estábamos los economistas del peronismo que decíamos que no, y economistas del progresismo que tiraron arriba de la mesa para que tengan claro los valores. Este gobierno se acaba de endeudar brutalmente en 22.000 millones de dólares, está en todo lo... Entonces vinieron economistas del progresismo, el FREPASO, a decirnos, muchachos, está todo bien, dimos una gira por Europa y acabamos de recuperar, nos van a prestar, estamos en condiciones de que le informen a Kirchner que empezamos el gobierno con 20.000 millones de dólares que nos van a prestar. Se tiene. El progresismo dijo, acá traigo un compromiso de 20.000 millones de dólares. Hay que resistirse, porque de reserva deberíamos tener 5.000, 6.000, o sea que...
Digo porque a veces todo eso se va articulando y se van juntando. Esto lo viví yo, no es que estoy contando lo que me echó, estaba en la mesa y esto, estaba yo ahí, debido a la cabecera y yo en uno de los... obviamente el debate es como será entre peronistas y cuando fue un debate picante, como dirían los pibes ahora. Tan picante que la reunión se tuvo que levantar. En un momento determinado, debido se para, se saca los anteojos, hace así, que se limpia los ojos, qué sé yo. Las mañas que tiene cada uno para terminar una reunión, que llevaba 10-15 minutos, ¿no? Que tenía cosas especiales. Dijo, bueno, ya está, blum, blum, y se sacó los anteojos, se levantó y se terminó la reunión. Y a la tarde me llaman y me dicen que no nos vamos a endeudar, que de ninguna manera vamos a aceptar eso. Eso implicaba que entonces los dólares los teníamos que conseguir. Entonces, para conseguirlos era con comercio, por lo tanto teníamos que tener un tipo de cambio competitivo. Porque era la otra discusión. El actual ministro de Economía era presidente del Banco Central, no sé si ustedes se acuerdan. Y él quería llevar una relación vis a vis de 1 a 1 para llevarlo con el real. El real, que se había depreciado como nuestra moneda, ya estaba bastante más abajo de la nuestra. En ese momento nosotros habíamos llegado a 4, ahora estábamos a 3 por 1, y ya el real estaba a 2,70 por 1 y seguía bajando. Y bajó tanto que llegó a 1,60 a lo largo del tiempo. Entonces, el Banco Central, que era el actual ministro de Economía, decía, nosotros tenemos que seguir un 1 a 1 con el real. Si ellos están 2,70, nosotros 2,70. Ellos 2,50, nosotros 2,50. Pesos por dólar. Lo cual nos generaba una revaluación del peso, y eso implicaba que era fácil tener dólares vinculados al sector financiero, pero mucho más difícil tener dólares vinculados al sector real de la economía, que es lo que pasa ahora, es más difícil vender afuera. Entonces, en un esquema, si nosotros tirábamos rápidamente 20.000 millones de dólares al mercado, obviamente que el peso, en la relación peso-dólar, iba a empezar a bajar, iba a pasar lo que pasaba en Brasil, y violentábamos la historia de desendeudarnos, aunque no estaba tan claro todavía, pero sobre todo un tipo de cambio que nos permitiera venderle al mundo parte de nuestra producción. Tipo de cambio competitivo fue el primer elemento ordenador, y eso lo definió Kirchner a la tarde de ese día, donde fue el debate entre los progresistas y nosotros. El segundo elemento que definió Kirchner, y que es sustantivo y que es el que permitió esto, es que íbamos a administrar nuestra economía con superávit fiscal. Y siempre cuento la anécdota porque ya la contó Evo Morales, que después que Evo Morales gana la presidencia, le pide consejo a Kirchner, y Kirchner le dice, mirá, que nunca te falten dólares, esto es, siempre vendé más de lo que compras al mundo, y que nunca te falten pesos bolivianos, esto es, recaudar más de lo que gastás. Estos fueron dos elementos, las dos vigas que hicieron que nosotros construyéramos esto. Superávit fiscal, superávit comercial, los famosos superávit gemelos, que si ustedes los buscan en los discursos de Debido, las sucesivas presentaciones de Debido, van a encontrar que los superávit gemelos eran un tema recurrente de nuestro modelo de desarrollo. Veníamos de déficit gemelos y pasamos a superávit gemelos y los mantuvimos
bastante tiempo, que coinciden con nuestro boom de crecimiento, que van a ver por ahí que crecemos a tasas chinas, que hoy nos parecen increíbles, pero hicimos crecer la economía al 8, al 9, al 8, al 9. Eso es lo instrumental. En lo conceptual, era que nosotros teníamos que pasar de un modelo especulativo rentístico, donde el gerente que marca el paso es el gerente financiero. Entonces la estructura al interior de una empresa es mucho más importante el gerente financiero que el gerente de producción. Por eso lo definimos un modelo especulativo rentístico, que fue muy similar a lo que pasó en la crisis del 2008. Por eso la crisis del 2008 en el mundo para nosotros fue muy claro lo que estaba pasando. Mientras la CNN y Telesur decía que el problema era que los banqueros le habían prestado plata a los pobres norteamericanos, que a su vez en general eran negros, entonces se daba esa combinación horrible de negro y pobre. Le prestaron plata para comprarse su casa y el negro pobre, porque es negro y pobre, no devolvió la cuota, y al no devolver la cuota colapsó el sistema capitalista a escala mundial. ¿Ustedes se acuerdan que eso lo llamaban el riesgo moral? Que era, en realidad, ¿qué era el riesgo moral? Que le habíamos prestado plata a gente que no la podía devolver. Ahora resulta que era para la casa. O sea que la primera vez que los banqueros se habían portado bien, era un desastre para el mundo. O sea que todo lo que nosotros hicimos durante muchas décadas fue al divino botón. Cuando digo muchas décadas, digo de 45 en adelante. Lo único que tendríamos que haber hecho era comprar un gran banco, prestarle plata a los pobres, como son pobres, no devuelven la plata, colapsaba el sistema y nosotros no hubiésemos evitado un montón de kilómetros. Todo lo que queríamos que el sistema cambiara era muy fácil. Simplemente era un gran banco prestándole plata a los pobres. Esa estupidez de explicación la tenían en la CNN, pero lamento decirle también en Telesur, porque no había comprensión de lo que estaba pasando. En la Argentina sí, porque ya habíamos vivido la crisis del 2001, por eso cuando Cristina sale a explicar al mundo cuál era la crisis que estaba pasando el sistema capitalista en el año 2008, no nos dan bola, pero nosotros entendemos. Es un modelo especulativo rentístico a escala global que se impone sobre el modelo de producción y trabajo. Lo mismo que había pasado en la Argentina en los 90 y en los 2000, arranque del 2000. Nosotros teníamos que cambiar de raíz eso. Para cambiar de raíz eso teníamos que volver a hacer la economía de ladrillo sobre ladrillo, donde el gerente de producción está por encima del gerente financiero. Tanto hicimos esto que durante nuestra década ni se escuchó hablar del gerente de finanzas, ni se escuchó hablar, se hablaba del gerente de producción, no se habló más del riesgo país, no se hablaba de la tasa de interés, se hablaba de lo que había que hablar. Se hablaba de cuánto vendés, cuánto comprás, cuánto te sale fabricarlo, si sos competitivo, si no sos competitivo, cómo hacer para bajar costos, cómo hacer para vender más, pero no cómo te ganás la plata en la timba financiera, cosa que casualmente vuelve a pasar ahora. Porque en esto se junta. Pero no digo que este debate con la progresía al inicio de nuestro gobierno, no fue con los liberales, fue con los progresistas, fue con lo mismo, siempre. Finalmente los peronistas terminamos discutiendo más o menos por el mismo lado, y esto no es que para ser sectario, es para hacer la verdad histórica. Esto es lo que termina pasando sistemáticamente. Ese modelo de déficit, de superávit gemelos y de que el gerente de producción tiene que mandar en la mesa sobre el gerente financiero fue el ABC de nuestro modelo. Después hicimos un montón de cosas más, pero esto es lo que se consolidó a las primeras semanas de gobierno conceptualmente, y sobre eso después vino la magia de los que saben conducir y fueron poniendo eso en acción, sobre todo del hombre. Pero estas ideas empezaron a estar claras en esos debates que empezamos a tener, y cómo se fue construyendo esto que después, sin ninguna duda, y que ustedes van a tener la capacidad de discernir, terminamos definiéndola como la década ganada. Fundamentalmente
porque hicimos con la desocupación lo que había que hacer y con la pobreza lo que había que hacer. Si no, naturalmente, no hubiese habido década ganada. Como todo esto tiene que ver con una estructura, a ver qué sigue, esto es lo mismo puesto en función de esto para que vean que ya sabemos hacer gráficos, porque si no piensan que los peronistas somos ágrafos, que no sabemos ni leer ni escribir, no, también manejamos esto. ¿Qué sigue? Como todo esto, fíjense, es muy difícil. Esta tasa de desocupación, que ellos reconocen ahora que está un poquito más arriba, pero no hablan de ninguna situación extrema, por eso vetan la ley. Cuando nosotros le decimos que hay un problema de empleo, que ellos dicen, no hay ningún, es más friccionales, vetan la ley. Si acá hubiese un problema serio de desempleo, se lo hubiese sido. Y nosotros decimos, mire, subió el desempleo, todavía no es un tema tan grave. Desempleo hoy para nosotros debe estar por acá, debe estar pegando por acá, entre 8, 9, por ahí está pegando. Pero ellos aceptaron esto, porque de alguna manera cuando vetan la ley dicen no hay ningún problema de desempleo. No hay un problema de desempleo en la economía argentina. Ellos reconocen que no lo hay, por eso vetan la ley. Y lo ponen en discusión. Fíjense lo que hacemos con la desocupación. Es difícil pensar que generamos trabajo, pero que los que trabajan generan todo pobreza, ¿sí? Pero yo pensé que me hacía una pregunta. Es difícil pensar que generamos empleo, nos vamos comiendo el ejército de reserva, para hablar en los términos de ellos, pero a pesar de eso sigue aumentando la pobreza no baja o encima sube. Es difícil de pensar porque se supone que cuando uno genera empleo, lo mínimo que uno tiene que pensar es que el que trabaja ya tiene un nivel de consumo que va un poquito por arriba. Está bien, por ahí los salarios, pero pensar que puede coexistir una tasa de desocupación de 6 puntos con 25 puntos de pobreza es una cosa que vulnera el sentido común. Entonces parte de lo que vamos a hacer ahora es apelar al sentido común, porque esto tiene que ver también con la economía y con lo que ustedes vivieron, porque ustedes tuvieron esto disfrutaron o no, pero lo vivieron. Entonces a lo que vivieron, yo les digo, mire, puede ser que en el 2009 estos dicen que la economía cayó un 6%, es 3 veces lo que cae ahora, o sea que tenía que estar 3 veces más de negocio vacío, los colectivos, los trenes, y no, la verdad que no, muchachos. En 2009 también no tuvimos el boom de crecimiento que teníamos porque nos pegó la crisis del 2008, pero de ahí a decir que fue 3 veces peor el 2009 de lo que nos tocó pasar este año, que todos tenemos en la familia alguien con problemas de trabajo, locales, todo el mundo está hablando, muchachos, me parece que es, bueno, pero pusimos la cifra que ellos ponen. Insisto, esto fue nuestra gestión y nadie lo cuestiona. Nadie lo cuestiona. Hay una clara tendencia, al margen de que pueda haber situaciones que entra, que baja, sale más a trabajar, menos, bueno, todas unas cosas que los expertos, pero la tendencia que es lo que ustedes tienen que mirar está clarito para dónde iba. ¿Qué sigue, mi amigo? Todo esto, como son datos del INDEC, y nuestra directora del INDEC fue vituperada durante mucho tiempo, y bueno, tampoco tenía la instrucción de no hablar, etcétera, etcétera. A mí me parece que la directora del INDEC, la exdirectora del INDEC, es la que nos puede explicar qué es el INDEC, qué es el Sistema Estadístico Nacional. Y sobre todo, muchos de ustedes la conocen, pero claro, ahora ellos pusieron un experto, que es Todesca, que solo sabía dónde estaba el INDEC porque estaba ahí cerca del monumento a Roca. Nunca trabajó en el INDEC, nunca se ocupó de esto. Fue viceministro de Economía de la gestión de Duhalde. Yo no tengo, en términos políticos, quiso ser jefe de gobierno de la ciudad y sacó, creo que el 0,2% de los votos, una cosa así. Pero no tiene trayectoria en el INDEC.
Cuando el gobierno nacional y popular decide poner entre comillas un cuadro propio, eligió a alguien orgánico al INDEC. Tal es así que, salvo algún trabajo que había tenido cuando era mucho más joven de lo que es ahora, casi toda su carrera profesional y académica la hizo en el INDEC. Por eso pudo conducir el censo más importante que hizo la República Argentina y el más exitoso después del que hiciera el general Perón en la década del 50, el día que se nos fue el hombre, porque coincide el 27 de octubre. Si no hubiesen tenido la solvencia técnica, ni hubiese sido el segundo mejor censo de la historia de la Argentina, y en un día terrible como ese, hubiese sido muy difícil seguir recolectando los datos, pero como tenemos los peronistas ese sentimiento profundo del deber, ese día ella hizo lo que tenía que hacer y le ordenó a toda su gente, que ella también lo va a decir, pero lo repito, es la movilización, cuando hay un censo, es la movilización de ciudadanos más importante que realiza la patria en un día en tiempo de paz. Eso lo produjo la compañía. Tan así que si uno agarra la cantidad de ocupados que tenemos en la Argentina, en el cual más o menos nos ponemos todos de acuerdo, y lo multiplica por el salario medio declarado, resulta que los asalariados tendrían el 25% del ingreso nacional. Jamás pasó eso. Esto demuestra, por eso hay que ajustar la participación de los asalariados en el ingreso nacional por lo que está diciendo el compañero. Nos faltaría quien consume en la Argentina si esto fuera así. Porque si yo produzco tantos autos, vendo esto afuera, el resto lo vendo adentro, no tendría ingresos para vender esos autos. Pero eso me pasaría con la leche, con el pan, con las carnes, con todo. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Se ajusta eso con coeficientes usualmente establecidos y por la ley de los grandes números ya aceptados, los ingresos que la gente declara para decir, no, mirá, en esto pasan todas estas cosas, y entonces los ingresos terminan siendo estos, que están por encima de lo declarado. Uno podría no creer, decir, no, mira, los ingresos son los que dijiste. Bueno, muy bien, entonces explíquenme cómo funciona la economía, porque todo tiene que ver con todo. Si tengo 7% de pobreza, 6% de desocupación, tengo que tener una pobreza ordenada en función de eso. Si la economía creció, se supone que bajó la pobreza. Si se devaluó, se supone que eso. En general, estas cosas en la economía tienen una consistencia interna. Entonces, si produzco tanta leche, tanto pan, tantos autos, tantos ladrillos, y alguien lo tiene que demandar, sé que me lo compró afuera porque lo exporté. Más o menos algún proceso que pueda haber en la aduana, en general está. Por lo tanto, el resto se vendió adentro. Y si se vendió adentro, tiene que estar el ingreso para comprarlo. Y ahí, de alguna manera, lo que él está diciendo también se verifica en el conjunto de la economía. Pero esto es muy importante, porque si no, a veces agarramos una porción, la queremos multiplicar y después no nos da. Mucho se ha hablado de algo que es el fenómeno de los nini, que es algo que Comari hizo hasta un artículo hace bastante tiempo, pero no leen y siguen insistiendo. Y él lo explicó con mucha precisión. Los nini, los que no estudian ni trabajan, ¿existen? Sí, es verdad, existen. Ni estudian ni trabajan. Tenemos que hacer políticas para ellos. ¿Y cómo no? Si ni estudian ni trabajan, tiene que aparecer el Estado y hacer una política para los ninis. Esto es sentido común. Claro, salvo que Comari me explique que los ninis existen, pero son siempre distintos. Cada 6 meses, los ninis que medimos son distintos. Los pibes que vemos en las esquinas no son los mismos en julio
que en diciembre, cuando uno va a medir, sí que mide el Nini, saca la foto y los ve sentados a la esquina. Ahora, si compara dos fotos distintas, resulta que son distintos pibes. ¿De qué política vamos a hacer? En ese esquema no es los Nini. Como nosotros lo vemos en la fotografía, me aparece un sesudo diciendo, ¿cómo no vamos a hacer política para los Nini? Si ahí está. Aparece un estudioso, hace un artículo y dice, che, mirá, no son los mismos. Si no son los mismos, significa que lo que estamos haciendo está bien. Transitoriamente, hasta que agotemos esto, los Nini los tenemos 6 meses y después dejan de ser Nini. Claro, no es lo mismo que yo les diga a ustedes que el Nini es por 6 meses y cada 6 meses me cambian los Nini, aunque siempre lo tengo, a decir siempre tengo Nini. No, que la definición de política sería absolutamente distinta. Si uno va a la esquina y todos los días tiene el mismo Nini, dice, no, con este tengo que hacer algo. Si todos los días va a la esquina y hay uno distinto, y el que estaba se fue, significa que de alguna manera el sistema lo absorbió, lo sacó, me metió... O sea, no alcanza para que no tengamos Nini, alcanza para que sean distintos. Bueno, tenemos que mejorar, pero las políticas no son lo mismo, por eso hay que estudiar. No hay que ser perezoso. No hay que pensar que uno ve una situación y ya tiene una definición. Esto es lo que nos pasa. Lleva a una conclusión muy interesante. El gobierno de Menem tuvo menos pobreza que lo que dicen los rubiecitos de nuestro gobierno. O sea que tenemos un lío enorme acá. Todo lo que dijimos sobre los 90, tenemos que... Muchachos, miren dónde está Menem. Está por acá. Miren dónde está. Y nosotros dicen que la dejamos por acá. 28, 29... O sea que si queremos comparar nuestro gobierno con el menemismo, estamos fritos. Estamos muy mal. Porque ¿de dónde compara el peronismo? Desde la pobreza. O sea que acá está clarito que si ellos tienen razón, nosotros estuvimos mejor. Este gobierno es muy superior a nuestro. Son los datos de hoy. Estos son los datos que se están construyendo. Esta es la línea de 30, para que veamos dónde se supera, que no es normal tener el 30, 25, 28, no es que... Menem, mire dónde estuvimos acá, 16, 19, 22, 16, o sea que estaríamos en una situación muy complicada. Bueno, por eso, pero el sentido común no está... Algo pasa acá, muchachos, que si aceptamos que estamos por acá, y bueno, miren, evidentemente estamos complicados, fue muy superior a nosotros. Peronismo se mide con la cantidad de pobres que tenemos, así que fue muy superior. Ahora, ¿quién está en condiciones de decir que nuestro gobierno fue tan inferior a ese? Estamos en un lío, muchachos. Ahora, hay algunos nuestros que lo dicen. Bueno, tenemos un problema. Porque no es una discusión y estamos hablando entre compañeros. Un compañero, gran compañero de nuestra fuerza. Gran compañero de nuestra fuerza. Reportaje del diario La Nación. Termina diciendo, la pobreza es 32%. Y si no hubiésemos hecho la moratoria y la asignación universal, tendríamos 50% de pobreza. La misma que recibimos. Entonces no hay década ganada, pero es obvio. Entonces la conclusión de un compañero, gran compañero, hemos estado codo a codo, no tengo nada que decir. Digo, el hecho de que nosotros no incorporemos correctamente el conocimiento nos lleva a conclusiones horribles como lo del Nini. Muchachos, 12 años gobernando y si no hacíamos la moratoria y la 8 en este momento teníamos 50% de pobres. Pero a ustedes les parece razonable. Entonces no, creamos 5 millones de puestos de trabajo, expandimos las exportaciones, expandimos el PBI, importamos más, fabricamos, utilizamos electricidad, nos quedamos sin electricidad, turismo, aire acondicionado. ¿Y quién se llevó todo eso? Pero ¿cómo vamos a pensar que nosotros dejamos, si no tenemos estas dos cosas, estamos en 50% de pobres? Cuando estábamos 50% de pobres, nos estábamos matando uno al otro. ¿Pero qué nos está pasando? Ahora eso está en un diario de hace una semana. No es que lo estamos inventando. Entonces, es importantísimo que reflexionemos esto.
Importantísimo. No puede ir una diputada nacional nuestra, joven, se supone revolucionaria, que yo tener un debate, si no, nosotros dejamos 25% de pobres, lo bajamos del 50 al 25. ¡Falso! Porque Kirchner la dejó en el 26,9. Si tuviéramos en el 25, 8 años, la bajamos acá. No servimos para nada, todos y todas. ¿Está clarito? Entonces, ¿qué estamos hablando? Después decimos que damos la vida, pero ¿qué vida damos? Si bajamos 1 punto, 2 puntos la pobreza en 8 años. Entonces hay que tener claridad, porque en realidad están de vuelta con la historia de no nombrar a Perón y Eva. ¿Cómo ahora? Prohibiendo que hablemos, no, diciendo que fuimos unos inútiles. Pero aparte le damos nosotros el spot. Nosotros le damos, ni hace falta que hablen ellos. Hablan los nuestros, pero miren lo que dicen ellos. ¿Por qué? Porque es políticamente correcto, porque es bonito, porque si no tenemos... ¿Saben qué pasa? Cuando uno empieza a sacar los pilares, se cae todo. No es que, ellos empezaron a cuando el INDEC no tiene importancia, ahora resulta que la pobreza es 25%. Acá la dejó Néstor y acá la dejó Cristina. Después de 8 años de gobierno. Pero encima haciendo esto y esto. Con lo cual, evidentemente, si no está esto, la subimos. ¿Qué es lo que dice el compañero? Al cual valoro y respeto. No le estoy haciendo una crítica porque lo he visto pelear en la calle codo a codo. Pero como tenemos mala formación y encima repetimos tonterías, terminamos sacando conclusiones que son tontas. Por eso es tan importante lo que estamos hablando. Porque de acá lo tenemos que reproducir. Esto, a través de las 1500 radios de compañeros, a través de lo que vamos a hacer nosotros, esto que va a circular, cada uno de ustedes va a ser los predicadores y decir, mira, no fue muy inútil. Por eso merecemos volver. Pueden pasar las dos cosas. Puede pasar que devalúes y no se incremente la pobreza, y puede pasar que crezca la economía y se incremente la pobreza de acuerdo a cómo venga la distribución. Por eso es una serie de combinaciones. En general, en la Argentina, cuando vos devaluás, aumentás en general la pobreza, porque lo que te pasa es que aumenta el valor de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Entonces, esta intersección, que eran los 367.000 argentinos indigentes que van desde acá hasta acá, esto es la población, de acá a acá hay 367.000, cuando aumentás la canasta básica alimentaria, se te incrementan desde esta intersección acá. Entonces vos decís, de acá hasta este punto son los nuevos argentinos que son indigentes, y de este punto hasta acá son los nuevos pobres. Ahora, es cierto también que en el 2015 el propio INDEC dice que Kicillof hizo crecer la economía en 2.5. Por lo tanto, le toca a él, sobre esta base, decir, con sus proyecciones, en cuanto dejó la pobreza. La última declaración que escuché de Kicillof es que él plantea que la actual pobreza está sobreestimada en 15 puntos, con lo cual le daría que la pobreza ahora estaría en 17. ¿Está bien? Lo cual nos empezamos a acercar, porque ya no es el 25, ni el 22, está diciendo él, bueno, hoy está en el 17, hoy, no que la dejamos nosotros, hoy. ¿Qué podemos decir nosotros? Desde lo que él acaba de decir en el entorno del 5, 7, 6, que estaría en el 2014. Nosotros comprábamos, en general, los alimentos, si le ponemos un valor de 100, nosotros teníamos un promedio de 20 puntos de retención. Teníamos 20 en el trigo, 23 en el trigo, 20 en maíz y 35 en soja. Digamos que teníamos un 20 en ese esquema, porque el maíz te pega después como alimento en toda la carne. ¿Está bien? Salvo la de pescado, de todas las demás te pega porque es el alimento. Suponiendo que el valor de 100, que era el precio internacional, con el 20 de retención vos la comprabas a 80. Sobre ese 80 que vos comprabas,
Estas bestias te sacaron la retención, o sea que inmediatamente lo que es el 20 de arriba para abajo pasa a ser el 25 de abajo para arriba. Te sacan el 20, pero para ir de 80 a 100 es el 25. ¿Está bien? Cualquier comerciante sabe que no es lo mismo de arriba para abajo que de abajo para arriba. Pero a su vez te devaluaron entre un 50 y un 60. Porque fueron de arranque al 60 y hoy ponemos que estamos en un 50, que está 15, supongamos, el dólar. Entonces, lo que vos comprabas a 80, lo estás comprando a 150, 160. Los alimentos, ese es el promedio de aumento que tuvieron. Peso más, peso menos, dependiendo del packaging, tu nivel en el mercado, tu sensibilidad al ingreso, pero la canasta básica alimentaria se duplicó entre un 90, se duplicó, con lo cual vos tenés un desplazamiento no del 20%, la tenés desplazamiento acá, con lo cual el nivel de pobreza que te va dando se puede calcular, de acuerdo a la pregunta que hizo el compañero, en el doble para empezar a hablar. Con lo cual, si arrancamos de un 6, estaríamos en un 12. Eso en abril, mayo, pero resulta que el mes pasado, y lo dicen todos, si bien la inflación fue de 1,1, la canasta alimentaria, los alimentos, subieron el 2,5. Ya no es que sube el 2,5 solamente en pesos, sube en dólares, porque el dólar lo tenés quieto. O sea, ya el aumento también es en dólares. Con lo cual, los que hablan de una caída del 10% en el poder adquisitivo del salario, que es lo que sacan los medios, es en función de la inflación, pero no de los alimentos. Los alimentos vienen mucho más. Con lo cual, por el incremento de los alimentos, te empieza a pasar, por lo que antes se explicó en la relación entre canasta básica alimentaria y canasta básica total, que si vos tuvieras que comprar la misma cantidad de alimentos que comprabas en noviembre, dado el salario que tenés hoy, suponiendo que no sacrificaste comida, ¿se entiende lo que digo? Vos tenés tu salario en noviembre y tu salario hoy, y comprás la misma cantidad de comida que comprabas en noviembre, estás comprando un 29% menos de todo lo demás. Eso es lo que ustedes ven en la calle de por qué cierran los negocios. Porque hay un 29% menos que compras del resto, suponiendo que compras la misma cantidad de comida. Que no es tan ilógico suponer eso, porque la comida es lo menos inelástico. Esto significa, si a vos te baja el ingreso, o en la proporción por el aumento de precios, aunque no te baje, te baja, sacrificás la peluquería, sacrificás el cine, sacrificás comprar un libro, no sacrificás la comida. En el límite sacrificás la comida. Por eso aumentó la pobreza y la indigencia. ¿Se entiende? Esto coincide con cualquier análisis que ustedes hagan, con cualquier bolichero en la calle que le diga, che, ¿cuánto está facturando menos el volumen? Y te tiran un 20 o 25. Cualquiera que esté en el sector privado, che, ¿cuánto estás abajo? Y un 20 o 25. Que coincide con ese 29 menos que tenés de billete para comprar todo lo que sería no comida, suponiendo que compras la misma cantidad de comida. Lo que ha pasado es, compras un poquito menos de comida y compras mucho menos de lo otro, porque esta es la lógica de la supervivencia. Por eso te empiezan a cerrar los negocios, los comercios minoristas, después te cierran los mayoristas, después los distribuidores, y finalmente Arcor termina suspendiendo a la gente porque los stocks ya no saben qué hacer. O ahora vacaciones y esperando que venga, pero si después de la vuelta a las vacaciones no le bajó el stock o más o menos, y van a empezar la suspensión. No hay alternativa. Es el proceso macroeconómico de este gobierno que ha tomado dos decisiones absolutamente ridículas. La primera, y por eso lo caracterizamos como oligárquico, es meterse con el precio de la comida al devaluar y sacar las retenciones. Al meterse con el precio de la comida, me limitó el mercado doméstico. Con lo cual a las empresas le sacaste demanda.
esto que acabo de explicar sobre los ingresos populares, le sacaste demanda. Pero por el otro lado, también le subiste la tasa de interés. Lo que empieza a pasar es que las empresas se empiezan a financiar con stock. Esto significa que baja stock. ¿Qué es lo que vos empezás a ver en los boliches cuando entras y los ves más vacíos? O en un mayorista, en un distribuidor, donde cada uno trabaje. Vos ves que las estanterías, tras una panadería y antes tenía un canasto lleno de pan y de cosas y qué sé yo, total lo que sobraba hacía factura y al otro día se vendía. Y ahora vos ves que los canastos están a la mitad. El stock, que es el capital circulante, el capital de trabajo de esa empresa, empieza a bajar. Porque vis a vis contra la tasa de interés le conviene financiarse bajando stock. Ahora esto debilita el activo del negocio. Por el lado del activo empezás a tener problemas. Por el lado de la demanda tenés problemas porque se la morfaste con alimentos. Con lo cual, a los negocios, al sector privado, lo estás complicando. Estos tipos, que se supone que eran los que venían a reivindicar al sector privado contra el sector público, bla, 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 están haciendo exactamente al revés. Están haciendo exactamente al revés. Y entonces, tenés una mayor participación del sector público hoy en la economía que la que teníamos con nuestro gobierno. ¿Qué termina pasando con esto? Y lo que ustedes ven en el movimiento sindical. Los gremios del sector privado, que son la mayoría y son los nuestros, porque cuando el peronismo habla del sector privado, no habla de los empresarios. Habla de la UOM, habla de MATA, de la Asociación Obrera Textil, de la construcción. Que nosotros pensemos que el sector privado son los empresarios, bueno, es un problema de una desviación que hemos tenido en algún proceso de nuestro último gobierno. Pero para los peronistas, que la única clase de hombres que existen son los que trabajan, cuando hablamos del sector privado, hablamos de los trabajadores, que es el corazón del sector privado, o la contraparte de la UOM, de MATA, la Asociación Obrera Textil, de la UOCRA, etcétera, etcétera, es el Estado. No, son los privados. Son las patronales privadas. Para nosotros, el centro está en el sector privado, en los trabajadores. ¿Qué es lo que te empieza a pasar? Y es lo que empezás a ver ahora. El ajuste, entre comillas, lo están pagando los trabajadores del sector privado. Por eso te dicen los propios compañeros que tenemos de los sindicatos estatales. Me echaron gente de arranque y después metieron los suyos. De tal manera metieron los suyos que metieron 80.000 empleados más en el Estado. Claro, pero esos 80.000 más en el Estado, que nosotros como peronistas no tenemos ningún problema, cuando no crece la economía, el problema lo tengo en el sector privado. Y es lo que me empieza a pasar. La UON, anda a hablar con Piñanelli, anda a hablar con Calvo, anda a hablar con los muchachos y te dice, tengo este problema porque hoy no estoy solo en una discusión de ingresos, estoy en una discusión por los puestos de trabajo. Porque estas bestias, diciendo que iban a beneficiar seguramente a lo que ellos pensaban, al tomar una decisión oligárquica, fueron sobre todo el sector privado. El peronismo, si tiene claro que defiende al corazón del sector privado, que son los trabajadores, no vamos a meter una contradicción entre lo público y lo privado. Nunca el peronismo hizo esa contradicción. ¿Qué es la economía para el modelo peronista? Es como un vaso de cerveza. Tenés la parte amarilla y la parte blanca. La parte amarilla es el sector privado, la parte blanca es el sector público. Si yo te doy un vaso de cerveza sin la parte pública, vos me decís, no, parece un vaso de pis, todo amarillo. Si yo te doy un vaso de cerveza con todo blanco, vos me decís, tirala de vuelta, pibe, esto es todo espuma. ¿Cuándo te tomás el vaso de cerveza? Bien y con ganas. ¿Cuándo es? Bien amarillo y la parte blanca bien. Esta es la economía peronista. El sector público bien que la espuma y lo amarillo que es el sector privado. Estas bestias
lo que te están haciendo es aumentándote la espuma y encima mal. Por eso la economía se la están poniendo de cabeza. La economía, entre esta contradicción entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, están haciendo un mamarracho como pocas veces vimos en la historia económica contemporánea. ¿Es un problema de ellos? Es un problema de ellos. ¿Cuál es lo nuestro? Y lo nuestro es estudiar, reflexionar y pensar en un mundo en guerra. ¿Cómo construimos una nueva década ganada? Pero para que construyamos una nueva década ganada, tenemos que tener claro que acabamos de terminar una década ganada. Entonces, les digo muy fácil. Si nosotros dejamos 25% de pobres, esto no se puede dar. Con 25% de pobres no hay pueblo feliz. Pero como nosotros dejamos la pobreza que la presidenta oficialmente informó en la reunión de la FAO cuando le dieron el premio por haber erradicado el hambre de la Argentina, le digo, salgan a militar más que nunca, e incluso con los nuestros.